Buenos días a todos, soy Gonzalo de Armas, voy a presentarles el trabajo Estimación de años potenciales de vida perdidos y su incertidumbre para las muertes por isquemia cardíaca en Uruguay en el año 2018. En primer lugar, darles las gracias al Centro de Econometría de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por permitirnos presentar este trabajo, que fue desarrollado por mi persona, Gonzalo de Armas, y Ramón Álvarez Vaz, del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Daniel Siganda, del Instituto Max Planck para la Investigación Demográfica, y por Álvaro Baliño y Juan Ignacio Bachino, estudiantes de la licenciatura en Estadística, también de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Entonces, el esquema que vamos a seguir es presentación del problema, los objetivos, la metodología, explicar por qué hablamos de una aleatoriedad con datos que no son teóricamente una muestra, sino que son datos obtenidos del total de fallecimientos de ese año. Plantearemos los resultados, discusión y conclusiones y pasos a seguir en el futuro a partir de esta investigación. En primer lugar, introducir los años potenciales de vida perdidos, qué son y qué utilidad tienen. Básicamente lo que cuentan son cuántos años más podrían haber vivido las personas que fallecieron por una cierta causa en un cierto año. Son utilizados en epidemiología y en salud pública y son datos surgidos de la demografía que indican una mortalidad prematura. Porque si yo tengo pocos fallecimientos, pero son a edades muy jóvenes, van a sumar muchísimos años que, comparado con aquellas enfermedades o causas de muerte que ocurren a mayor edad, que suman pocos años de vida perdidos, ¿no? Potencialmente de vida perdidos. ¿Ya? ¿Cómo se calcula los APBP? Vamos a llamar así de aquí en más. Bueno, el problema es que metodológicamente hay varias formas de ver o de medir cuántos años se han perdido por una cierta causa, cuánto es lo que la persona pudiera haber vivido. ¿Bien? Entonces, hay básicamente dos grandes estrategias, la de dejar un límite L fijo, que muchas veces se habla de 70 o 75 años, o definirlo como el promedio de años vividos por los no fallecidos, por ejemplo la esperanza de vida al nacer, ese límite fijo, o definir L en forma variable, o sea que va a depender de la edad a la que la persona fallece. Si una persona fallece con 60 años y en promedio una persona con 60 años esperaba que viviera 20 años más, se van a computar 20 años para esa persona fallecida. ¿Cuál es la justificación? Los cálculos de APDP utilizados en este trabajo corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón y el motivo para elegir esta patología isquémica, que es la I20 a I25 según la clasificación CIE-10, es la causa dentro de las cardiovasculares que tiene para el año 2017 la mayor tasa en hombres, 72,8 cada 100.000, y la segunda a nivel global, 62,7 cada 100.000. Los datos usados corresponden al año 2018, ya que cuando se realizó este trabajo eran los últimos validados por el MSP, el Ministerio de Salud Pública, y disponibles para su uso. Bien, el código de programación fue implementado íntegramente en el lenguaje R. Bueno, ¿cómo se ven los años potenciales de vida perdido en una gráfica? ¿Dónde se ve? Esta gráfica lo que muestra es la función de supervivencia, la LX, y los años vividos por la cohorte ficticia, que nació con 100.000 personas y solo decrece por fallecimientos. Los años vividos en cualquier estado de salud es el área bajo esta curva. Sería la función T mayúscula sub X. Los años perdidos son el área por encima de la curva, desde la edad 0 hasta la edad que se toma como límite. ¿Sí? Si tenemos una edad límite, por ejemplo, 100 años, un L de 100, el área sobre esta curva hasta 100 significa los años perdidos por el fallecimiento de las personas que fueron decrementando en esta función de supervivencia. De vuelta, esto es un modelo teórico, un modelo de una cohorte ficticia que comienza con 100.000 personas ficticias, todas con las mismas características, y van decrementando a partir de que cumplen años. Esta es una función típica de supervivencia.
una función L minúscula X. ¿Bien? En el caso de que nosotros vamos a tomar un cálculo de PVP con un L variable que va a depender de cuántos era la esperanza de vida a la edad X de la persona, del conjunto de personas fallecidas con X años, para todos los años planteados en la tabla de mortalidad, esta área en azul serían los años potenciales de vida perdidos. Si miramos horizontalmente una persona que fallece con 0 años, todos estos serían sus años perdidos. Una persona que fallece con 70 años, se esperaba que viviera esto horizontal que estaría aquí. ¿Sí? Bien, hablando un poco de estrategia, se plantea una opción metodológica practicada con cierta frecuencia, con creciente frecuencia, que consiste en reportar las tasas de mortalidad general o específicas acompañadas de su intervalo de confianza. Y de vuelta es cómo uno podría plantear algo aleatorio dentro de datos que en realidad no son muestrales, sino que son el conjunto de datos de fallecimiento de ese año. Bueno, imaginemos que tenemos un conjunto de 100 fallecimientos por una cierta causa, ¿bien? Con sus ciertas edades. Ahora, eso proviene de un modelo superpoblacional donde hay un factor aleatorio que afectaría un poco más de muertes, un poco menos, podría ser por un factor aleatorio, las edades de las personas, podría haber aleatoriedad en ello, ¿eh? Pero no una aleatoriedad por la muestra que uno saca, porque no es teóricamente una muestra, sino que se ve como una muestra de un modelo superpoblacional. O sea, hay una serie de características de salud general o salud pública, características de la población, sus costumbres, su forma de vida, y un factor aleatorio que mueve la aguja un poco más, un poco menos en cantidad y en edades de muerte. ¿Bien? Entonces el intervalo de confianza lo que hacemos es, no buscamos un verdadero valor de un parámetro poblacional, sino modelar esa variabilidad para saber si un cambio de un año a otro o de una patología a otra se debe a un cambio en esas costumbres de la población, medidas y políticas públicas, o si está dentro de la movilidad que propone la aleatoriedad. En este trabajo solamente nos vamos a enfocar en la incertidumbre en las edades de muerte y no en la cantidad de muertes, ¿sí?, de los fallecidos. En otros trabajos, por ejemplo en mi tesis de posgrado, se aleatorizan ambas cosas, la cantidad de fallecimientos y las edades. ¿Bien? Entonces la idea es representar esa incertidumbre de los APVP, y describir la aproximación utilizada y presentar los resultados y discutirlos. Bien, entonces, como les dije resumidamente, puede asumirse una amplia gama de mecanismos generadores de datos, y en este trabajo se asume que los datos son generados mediante como si fuera una muestra aleatoria simple. Entonces, hay que considerar una inferencia estadística, una estadística no paramétrica de una función de distribución y estimadores plugin de los parámetros de esta función de distribución, el estimador que utilicemos, un bootstrap no paramétrico y la estimación bootstrap del sesgo del estimador. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un estimador plugin? Un estimador de una muestra es un parámetro que cumple en principio plugin si satisface que la estimación a partir de esa muestra es igual a la estimación de esa función de distribución. O sea que cualquier realización de la muestra, para cualquier realización de la muestra, y a partir de esa muestra construiremos la distribución empírica de esa muestra. El bootstrap no paramétrico lo que va a plantear es abordar problemas de evaluación de la variabilidad de técnicas de inferencia estadística utilizando muestras aleatorias que son generados a partir de los datos que tenemos de esta distribución empírica, en lugar de utilizar solamente los datos de la muestra aleatoria de distribución F de la cual se supone que provienen los datos. Se observa que el empleo de otras distribuciones en lugar de la empírica corresponden a otras formas de bootstrap que también son líneas a continuar de investigación a partir de estos trabajos. ¿Bien? ¿Cómo se hace la estimación bootstrap del sesgo del estimador? A los efectos de introducir el método de bootstrap no paramétrico y alguna de sus aplicaciones, se propone primero estimar el sesgo de un estimador de un cierto parámetro y se define ese sesgo como la esperanza de ese estimador en la muestra menos el verdadero valor, entre comillas, del parámetro en esa distribución. Entonces, ¿cómo se sigue el método de bootstrap no paramétrico para hacer este procedimiento? Bien,
Nosotros tenemos un conjunto de datos que son tomados como si fueran una muestra, y con estos datos construimos la distribución empírica, o sea, del total de muertes, cuántas fallecieron con edad 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta omega menos 1, y con eso construimos un vector de probabilidad, ¿no?, para generar, simulando, nuevas muestras con esas probabilidades, mediante construidas a partir de esa distribución empírica. Entonces la estimación bootstrap del sesgo, la vamos a estimar mediante la esperanza de esa estimación menos el tita de fnx, donde esperanza, ¿sí?, la vamos a construir a partir de el tita de estas n observaciones de la estimación bootstrap, ¿sí? O sea que cada simulación que hagamos va a dar un resultado diferente y se va a comparar con el verdadero valor que obtuvimos a partir de los datos, entre comillas, verdadero, ¿sí?, porque nosotros lo tomamos como si fuera una muestra. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, a partir de las B mayúsculas puestas bootstrap, calcular esa estimación del parámetro y promediarlo. Y la cantidad de muestras que se van a sacar va a estar condicionada por que se observe una convergencia en este cálculo. O sea, el aumentar la cantidad de muestras no genera un efecto significativo en el resultado. Entonces, repasando el procedimiento, tomamos esa realización de la X a partir de los datos, calculamos la estimación de tita basada en esa muestra, generamos n observaciones a partir de las probabilidades arrojadas por la distribución empírica, calculamos la estimación a partir de esas muestras bootstrap, repetimos el procedimiento de los pasos 3 y 4 para obtener B mayúscula, o sea, la cantidad de simulaciones que hagamos, y promediamos, ¿no?, con esto de aquí. Y de vuelta promediamos hasta que el resultado sea convergente. Acá lo que se va a comparar, empezamos a plantear los resultados, es un análisis de sensibilidad de cuántos dan los APBP con tres estrategias. La de tener un L variable, como la esperanza de vida, la edad de X, y dos L fijos, la esperanza al nacer, y un valor de 70, que es el comúnmente usado en el Uruguay como límite para los APBP. La justificación de este 70 es que muchas veces se dice que pasado esa edad no serían fallecimientos no evitables. Cada tipo de enfermedad utiliza un L a partir del cual se considere evitable o no evitable. ¿Qué resultados se obtuvieron? Como total de APBP, si se usa la estrategia del E sub X variable, del L variable, perdón, en función del E sub X, de la esperanza de vida que tenía esa persona al fallecer, serían 24.586 años potenciales de vida perdido, que per cápita serían 11,34 años, con una tasa cada 1000 habitantes de 7,13. Pero hay diferencias en cuanto a si miramos hombres y mujeres. De estos 24.586, 15.403,6 lo aportan los hombres y 9.183 lo aportan las mujeres. Mirando años per cápita, tenemos por cada muerte, por cada fallecido, se perdieron 12,05 años en hombres y 10,3 en mujeres. Vemos que si utilizamos la esperanza de vida al nacer o la edad 70, esta cantidad se reduce fuertemente. Se reduce de 24.586 a 10.757 y a 5.554. Entonces esto nos da la pista de que muchos fallecimientos se están dando a edades avanzadas, que no son captados cuando yo utilizo la edad 70 como límite para capturar. Si una persona fallece con 71 años, no se la considera en este cálculo. En esta estrategia del E sub 0, si una persona fallece después de haber atravesado la barrera de la esperanza de vida al nacer, tampoco se la considera, pero en la función, el límite variable, se considera todos los fallecimientos. Vean cómo cambian proporcionalmente las tasas. Se reduce, ¿sí?, de 15.403 a 7.723 y a 4.385, y en las mujeres se reduce de 9.183 a 4.033 y a 1.169. O sea que en todos los casos vemos que son personas que son fallecimientos con edades
adultos mayores, ¿no? O es lo que parecería arrojar los datos como una posible conclusión. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico para el sexo masculino? Acá vemos lo que sería los APVP por edad, ¿no? Con las tres estrategias que planteamos. ¿Cómo se interpreta esto? Imaginemos que tenemos una persona que fallece con 60 años y esta gráfica nos indica, si interceptamos el valor de la función en el X en la edad igual 60, nos dice cuántos años se perdieron por fallecimientos con personas de 60 años. ¿No? Como habíamos teorizado o intuido, son edades particularmente altas, ¿no? De adultos mayores, donde se están aportando estos APVP. No hay mucha mortalidad en edades más jóvenes, ¿sí? Porque no están contando muchos APVP. El que este valor sea bajo dice que los fallecimientos son muy pocos, porque las personas con 30, 40 años aportan individualmente muchos APVP. ¿No? Habíamos visto que en promedio cada uno está aportando entre 11, 12, 10 años según el sexo o el promedio. Entonces son personas como vemos en esta gráfica, de edad avanzada. ¿Bien? Vean que acá se topea 70 años y acá se topea la esperanza de vida al nacer. En cambio, en la estrategia del E sub X no hay ningún tope. 90 años, personas con 90 años siguen aportando años potenciales de vida perdidos. ¿Ya? En el caso femenino se da una situación similar, pero a menor escala. ¿Ya? Fíjense que en el gráfico anterior, personas de alrededor de 60 años estaban aportando cerca de 600 APVP, y las mujeres es un poco más de la mitad. ¿No? Inclusive se ven picos, ¿no? Por ejemplo acá sería por los 70 años, 60, 70 años, y en las mujeres está mucho más avanzado. Esto es por dos razones: por la edad de los fallecimientos y por una esperanza de vida mayor en las mujeres. ¿Bien? Comparando por sexo vemos esa diferencia que dijimos recién. El intervalo modal, digamos, la cúspide de la distribución en el caso masculino se acompaña con el del caso general y es diferente al de las mujeres. En las mujeres, las de mayor edad, 80 años, alrededor de 70, 80 años, son quienes más APVP estarían aportando, más allá de algunos picos más abajo. Sin embargo, los hombres en los 60 años es donde están falleciendo más y aportando más APVP, ¿ya? Y un poquito más avanzado acá a los 70 y pocos años. ¿Qué pasa ahora cuando hacemos esta simulación para ver qué hay de aleatoriedad o de la variabilidad cuando yo digo, bueno, hay un poco de aleatoriedad en la edad de los fallecimientos, ¿ah? Más allá de las políticas públicas y las características de la población? ¿Bien? En el caso de tomar un límite 70, ¿ah? Que era el más sencillo para trabajar, la estimación puntual, o sea, el resultado que dieron los datos fue 5.533, con una distribución de 4.375 que aporten los hombres y 1.167 que aporten las mujeres. ¿Bien? Ahora, esa variabilidad lo vamos a reflejar en valores de sesgo, de desvío y de los cuartiles. ¿Bien? Los hombres tenían una estimación puntual de 4.375, y si consideramos un intervalo de confianza al 95%, podemos decir que los APVP dentro de la aleatoriedad de las edades podrían estar entre 3.944,9 y 4.777,1. En el caso de las mujeres, el intervalo de confianza sería entre 950 y 1.401. Acá lo que vemos es la distribución en el muestreo de los APVP. La línea roja es el valor observado a partir de los datos del MSP, y esta es la distribución de cada una de las simulaciones o de las simulaciones, ¿no? Donde se construye una distribución en forma de histograma, ¿no? De vuelta con el límite en L igual 70. ¿Bien? En el caso de el intervalo de confianza para el sexo masculino de los APVP por edad, esta zona más oscura nos muestra el intervalo de confianza para cada edad. O sea, para 60 años este es el valor observado de APVP, y se podría considerar que podría haber una aleatoriedad entre lo que cubre verticalmente el área gris en ese punto. ¿Bien? Lo mismo para las mujeres, ¿sí? En realidad es de mujeres, ¿no?
Ahora, el tema es, ¿qué nos dicen estos resultados? ¿Sí? Cuando trabajamos con los APDP en forma global y tomando como referencia L igual 70, la brecha relativa, si lo comparamos con una estrategia de utilizar X sub X y E sub 0, fue de 4,5 y 1,93. Es decir, que si tomamos si los APDP los tomamos usando E sub X como límite, son un 350% más grandes que si lo tomamos a L igual 70 y casi el doble si tomamos la esperanza de vida al nacer. Esto es porque es una enfermedad donde hay mucha mortalidad en edades avanzadas. Cuando se trabaja por sexo, los hombres, en el caso de las brechas, son 3,51 y 1,53, y de las mujeres 7,85 y 3,45. Si por otro lado las brechas entre mortalidad se establecen usando como referencia L70, pero considerando los APVP per cápita, cuánto aporta cada persona en promedio, se observan comportamientos muy diferentes, donde en forma global se encuentra 1,24 y 1,13 si cambiamos la estrategia metodológica, y para los hombres es 1,28 y 1,11 y 1,26 y 1,24 con las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que usamos para medir APVP? Cambia fuertemente si tomamos los APVP totales o hacemos un promedio per cápita. Y de vuelta, la idea del APVP no es presentarlo per cápita habitualmente, porque si no se enmascara la cantidad de muertes, ¿sí? Porque podríamos tener muy pocas muertes que portaran 60 años, y parecería como eso lo soluciona el cálculo del APVP total, o eventualmente cada 100.000 habitantes, que es un estándar de cómo normalizar los APVP. En cuanto a la introducción de la aleatoriedad de los APVP, trabajando estos fallecimientos como un fenómeno aleatorio en cuanto solo las edades, y representando esta incertidumbre a través de un bootstrap no paramétrico, pudo observarse la importancia de considerar la aleatoriedad de esta medida cuando construimos el intervalo de confianza. El rango de variación a nivel global, como al estratificarlo por sexo, es importante desde el punto de vista de la salud pública y epidemiológica, y no es lo mismo decir que los APDP fue 5.553 o que esta cantidad puede fluctuar un 10% alrededor de esta estimación. Si se considera la variación en el caso de los hombres, es alrededor también de un 10%, pero en las mujeres es mucho más importante en términos relativos, es casi un 22%. Y otra ventaja de considerar la incertidumbre de los APVP es que permite observar cómo se produce esto condicionado a la edad, cuando vimos el gráfico con los intervalos de confianza para cada edad. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Bien, en cuanto a conclusiones, necesitamos considerar la incertidumbre asociada a los APVP como un indicador usado en demografía y salud pública. Se enfatiza la necesidad de tratar esta medida obtenida de las estadísticas vitales como una variable aleatoria, tanto por la edad como por la cantidad de fallecimientos, sobre todo si son tasas pequeñas. Si yo tengo una cantidad de fallecimientos pequeña y esa cantidad aumenta por alguna aleatoriedad, puede ser que la tasa crezca muchísimo, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de mortalidad infantil. Y en realidad lo que pasó es que hay algunos pocos fallecimientos más que no son debido a situaciones coyunturales, sino a simple aleatoriedad. Entonces, para evitar imponer un modelo de probabilidad en el contexto de este análisis, es que recurrimos a un mecanismo estadístico muy potente, como es el bootstrap no paramétrico, que permite, a partir de una única muestra, que son nuestros datos obtenidos de la realidad, representar esa incertidumbre para construir las probabilidades de fallecimiento a las diferentes edades. A partir de la presentación de este método se compararon los resultados de considerar un único valor de APVP para la edad límite con la distribución empírica para un intervalo de confianza al 95%, demostrando la importancia de considerar la incertidumbre. ¿Cuáles serían los pasos a futuro? Incorporar algún modelo de probabilidad que dé cuenta de la variabilidad de los APVP. Esto ocurre porque si tenemos muchas edades en las que no hubieron fallecimientos, en otras muestras en esta simulación van a tener probabilidad cero de ocurrir estos fallecimientos con estas edades. Un modelo de probabilidad para la edad de fallecimiento podría
evitar esos ceros seguros en las diferentes simulaciones. Y la idea sería comparar el modelo de probabilidad planteado con los resultados obtenidos con el bootstrap no paramétrico. Incorporar la aleatoriedad en las cantidades de fallecimientos anuales, eso lo planteo yo, la estrategia en mi tesis de maestría en demografía para mortalidad por causas externas. Y después pensar en complejizar la forma de evaluar los APDP al considerar el uso de valoraciones sociales del cálculo que reflejen preferencia temporal, ponderación en función de edad, que consistiría en aplicar una tasa de descuento para manejarlo como un parámetro. Y también, pasos a futuro, seguir desarrollando el código R que haga estos cálculos y dejarlo a disponibilidad de la comunidad en un repositorio. Bien. Ahí planteamos la bibliografía utilizada y darles las gracias por habernos escuchado todo este tiempo y nuevamente dar las gracias por permitirnos presentar este trabajo aquí. Muchísimas gracias a todos.